Muy buenos días, queridos alumnos del segundo grado de secundaria, en su curso de competencia lingüística. Empezamos ahora una nueva etapa porque estamos desarrollando clases interactivas. Pero para retomar el hilo de la conversación, del diálogo y del tratamiento de nuestros temas, voy a recapitular porque ya les había preparado videos en relación a este tema, a la acentuación, pero voy a recapitular para conducirnos mejor, para establecer un vínculo entre la etapa anterior y esta que ha empezado. Muy bien, la acentuación, como todas las palabras, tienen un significado. Hacen referencia a la palabra acento. Pero si nosotros vamos al diccionario que conocemos todos y buscamos su significado, vamos a encontrar que en general se dice que es el énfasis que se le pone a la sílaba dentro de una palabra. Pero a mí me interesó mucho la misma palabra, acentuación. ¿Qué significa acentuación? Además de ese significado, ¿no? Y busqué por ahí y me encontré con una cosa muy curiosa. La palabra acentuación o acento está formada por dos raíces latinas. Una que es ad, y la otra que es cantus, ad cantus. Es como ir hacia el canto. Y si uno se fija, la acentuación es como un canto, es una entonación. Si yo tengo la palabra caramelo y alguien viene y me dice, te invito un caramelo, yo me voy a extrañar, porque yo no he revisado ningún libro, ninguna normativa para pronunciar la palabra caramelo, pero aprendí a decir caramelo, como aprendí a decir papá, como aprendí a decir casa. Entonces, si alguien viene y me dice, te invito a mi casa, entonces yo me voy a extrañar, porque no es así. No es esa la entonación con la que aprendí la palabra casa. Es decir, que hay una entonación, hay un canto que resulta familiar a mis oídos y hay un canto que mis oídos rechazan. Hay una entonación que resulta familiar a mis oídos y hay una entonación que mis oídos rechazan. Si alguien viene y me dice, te invito a este caramelo, le voy a decir, oye, no se dice caramelo, se dice caramelo. Caramelo, caramelo. Hay una acentuación. Hay una acentuación que se pronuncia. Pero ¿qué ocurre? Y que todos entendemos. Nos sobreentendemos. Pero ¿qué ocurre cuando no puedo comunicarme directamente con una persona y tengo que escribirle? Hoy día se usa mucho el WhatsApp, el Messenger, y cuando uno se da cuenta de todos los errores que se cometen, son más los errores que las cosas acertadas. ¿Por qué? Porque nunca hemos atendido a las normas que hay que tener en cuenta para escribir lo que seguramente pronuncio bien. Porque, por ejemplo, yo digo mamá, no digo mama. Algunos quizás lo digan, ¿no? Pero normalmente digo mamá, papá. Pero si yo escribo, por ejemplo, papá sin acento, me puedo estar refiriendo a la papa, al tubérculo, o al papa, al pontífice. Entonces, cuando tengo que escribir, ahí se notan las deficiencias. Y entonces es cuando debo aplicar mis conocimientos de la preceptiva del lenguaje. ¿Preceptiva qué cosa significa? Normas. Entonces, en general, hay acentos que se pronuncian solamente, suficiente.
y hay acentos que se tienen que escribir. El primero se llama acento prosódico, el segundo se llama acento ortográfico. Ortográfico porque se escribe ortografía, grafía. Muy bien. El acento prosódico solo se pronuncia, el acento ortográfico se pronuncia y se escribe. Muy bien. Y además ustedes ya conocen desde hace mucho tiempo la clasificación de las palabras según dónde llevan el acento, en qué sílaba llevan el acento, de lo que resulta las palabras agudas, las palabras graves o llanas, las palabras esdrújulas, las palabras sobre esdrújulas. Las palabras agudas, ¿cuándo llevan acento? Las palabras agudas son las que llevan el acento en la sílaba en la última sílaba, en la sílaba final. ¿Cuándo llevan acento? Cuando terminan en vocal o en consonante N o S. Una norma. Tienen que aprenderla. La vienen repitiendo tantas veces que ya seguramente ustedes la conocen. Papá, palabra aguda, termina en vocal, lleva acento. Mamá, palabra aguda, termina en vocal, lleva acento. También, palabra aguda, termina en consonante N, lleva acento. Después, palabra aguda, termina en S, lleva acento. Entonces la norma para las palabras agudas es: llevan acento ortográfico, se les pone tilde, entonces cuando terminan en vocal o en consonantes N o S. Muy bien. Luego siguen las palabras graves o llanas, que llevan acento en la penúltima sílaba, ¿no? Y llevan acento en la penúltima sílaba cuando terminan en consonante, que no sean ni la N ni la S, porque ya las conocemos de las palabras agudas. Por ejemplo, árbol. Árbol termina en consonante L, no es ni N ni S. Entonces, es grave o llana. Su énfasis está en la penúltima sílaba. Lleva acento. Árbol. Muy bien. Eso en la práctica vamos a seguir reconociéndolo. Luego vienen las palabras esdrújulas que llevan su acento en la antepenúltima sílaba. Esdrújula. Todas las palabras esdrújulas llevan acento. Fíjate. Fíjate. Cuando decimos fíjate, no hay acento no es acento en la aguda. Perdón, la última sílaba sería aguda. No lleva el acento en la penúltima, lleva el acento en la antepenúltima. Fíjate, lleva acento, es esdrújula. Una norma sencilla: todas las palabras esdrújulas llevan acento. La palabra esdrújula es esdrújula. Fíjense bien en lo que estoy diciendo, parece un juego de palabras. La palabra esdrújula es esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Y además hay algunos casos excepcionales. En toda norma hay una excepción. A ver, una norma que tenga su excepción. Incluso cuando uno va a conducir. Todas las normas se hacen para la gente que tiene la vista normal, pues, ¿no? Pero hay gente que maneja con lentes. Hay gente que tiene problemas de visión. Entonces esas personas tienen que registrar en su permiso para conducir que manejan con correctores, con lentes. Y en el lenguaje también hay sus excepciones. Por ejemplo, hay palabras que se pronuncian igual, se escriben casi igual, y había que ver cuándo se acentúan y cuándo no. Por ejemplo, un ejemplo sencillito antes de terminar. Tiene un invitado en casa, usted tiene un invitado y le dicen: ¿te apetece un té? Eso es fácil de entender. ¿Cómo no va a entender que les están ofreciendo un té? Pero si ustedes quieren escribirle a alguien que va a visitar y está anunciando que va a llegar y le dice: oye, te preparo algo, ¿te apetece un té? ¿Cuál acentúan y cuál no acentúan? ¿Te apetece un té?
se recomienda acentuar el sustantivo te, la infusión, el sustantivo te, y el otro te apetece, no se acentúa porque es un pronombre. Ahí está, por ejemplo, una pequeña norma que hay que tener en cuenta cuando se escribe, pero que no es la excepción, que la tenemos que ir grabando poco a poco. Hasta aquí nomás, queridos alumnos, retomaré con otro tema más adelante. Un permiso porque se agota ya la grabación.